Hola a todos y bienvenidos a Tranquilamente. En el video de hoy hablaremos sobre 10 teorías interesantes que explican el déjà vu. El déjà vu es raro, pero solo lo sabes cuando lo experimentas. Estoy seguro de que he vivido el momento anterior. Creo que puedes adivinar qué sigue, pero este extraño sentimiento desaparece tan rápido como apareció y volvemos a la realidad normal. La causa exacta del déjà vu aún no ha sido confirmada por la ciencia. Sin embargo, se han propuesto decenas de teorías para explicar este extraño fenómeno. Aquí hay 10 de los ejemplos más interesantes y desafiantes. Primero, reconocimiento basado en la familiaridad. Cuando reconocemos estímulos en nuestro entorno, utilizamos la memoria de reconocimiento, que adopta dos formas: familiaridad y memoria. La memoria retrospectiva es recordar algo que viste antes. La percepción de familiaridad ocurre cuando creemos ver algo que reconocemos, pero no podemos recordar si estuvo allí antes. Esto puede significar que el déjà vu ocurre cuando tienes una memoria débil de algo que ya sucedió, pero tu memoria no es lo suficientemente fuerte como para recordar qué fue. El segundo es la confusión de emociones y recuerdos. Esta teoría intenta explicar el déjà vu relacionándolo con nuestras percepciones sensoriales. Las investigaciones muestran que nuestros recuerdos varían según el contexto. Esto ayuda a explicar el déjà vu al mostrar cómo los estímulos ambientales pueden desencadenar recuerdos fácilmente. Una determinada vista u olor puede recordarle a nuestra mente subconsciente un momento en el que vimos u oímos exactamente eso. Tercero, procesamiento dual. Esta es otra teoría que significa que tu memoria no está funcionando correctamente o estás usando demasiada potencia de procesamiento. Esta teoría sugiere que cuando reconocemos algo, nuestro cerebro intenta simultáneamente codificar el nuevo recuerdo en memoria a largo plazo. Crea la ilusión de algo que hemos experimentado antes. Este error de sincronización temporal puede deberse a un pequeño fallo en el cerebro que todos experimentamos. Número 4. Universos paralelos. Esta teoría afirma que el déjà vu puede explicarse como la sensación de experimentar un momento anterior como una intersección con un universo paralelo. En otras palabras, cualquier cosa que hagas mientras experimentas un déjà vu, una versión paralela de ti, lo está haciendo en otro universo al mismo tiempo, creando una alineación entre los dos universos. Número 5. Hologramas. Esta teoría se basa en la idea de que nuestros recuerdos se forman como imágenes tridimensionales. Esto significa que tiene una red estructurada. Esto demuestra que se puede utilizar un solo elemento para reconstruir una formación de memoria completa. Por lo tanto, cuando un estímulo en nuestro entorno nos recuerda un momento anterior que vivimos, nuestro cerebro establece una conexión con el evento pasado y crea un holograma de ese recuerdo, haciendo que parezca como si lo reviviéramos. Sexto, sueños premonitorios. Esta teoría explica el déjà vu, sugiriendo que el momento en que experimentas algo en el pasado es el momento en que previamente soñaste con un evento actual. Por ejemplo, soñé que iba en bicicleta por una determinada carretera y luego soñé que iba en bicicleta por la misma carretera que en el sueño. Tiene la capacidad de recordar y reconocer rutas de antemano. Soñar no es un proceso consciente, lo que explica por qué no somos conscientes del estímulo, pero en este caso nos resulta familiar, como un camino. Séptimo, amígdala. La amígdala es una pequeña parte del cerebro responsable de las respuestas de miedo a los objetos del entorno. Si piensas en ese momento como una alteración temporal del cerebro, la amígdala puede usarse para explicar el déjà vu. Cuando nos encontramos con una situación que es casi idéntica a algo que hemos experimentado antes, pero que cambia de alguna manera, la amígdala puede desencadenar una respuesta de pánico. Esto puede dejarnos en un estado temporal de confusión y experimentar un déjà vu. Número 8. Distracción. Esta teoría propone que el déjà vu es el resultado de nuestra percepción subconsciente de los objetos de nuestra experiencia. Esto significa que nuestro subconsciente recuerda el estímulo, pero nuestra mente consciente no. En este caso, el déjà vu puede ser un reconocimiento de un mensaje que hemos recibido inconscientemente. Quienes creen en esta teoría creen que los mensajes del subconsciente pueden llegar a nosotros a través de fuentes como Internet, la televisión y las redes sociales. Noveno, reencarnación.
La reencarnación se basa en vivir múltiples vidas sin recordar tus vidas anteriores antes de nacer en esta vida. Esta teoría explica la experiencia del déjà vu al referirse al momento como un signo de una vida pasada. Puede haber factores del entorno que provoquen alteraciones en la conciencia. ¿Cómo reconocer estímulos específicos de tu vida pasada y recordar brevemente tu vida pasada? Número 10. Fracaso de la realidad. Esta teoría explica el déjà vu como una interrupción temporal de la realidad y sugiere que el tiempo no existe. Es simplemente una convención creada para crear orden y estructura. Lo que consideramos pasado, presente y futuro, en realidad está sucediendo al mismo tiempo. Por lo tanto, cuando ocurre un déjà vu, pasamos a un nivel superior de conciencia donde tenemos múltiples experiencias al mismo tiempo. ¿Qué opinas? ¿Cuál de las siguientes es la explicación más probable del déjà vu? Comparta sus pensamientos y opiniones a continuación. Gracias por tu visita. Si te ha gustado este vídeo, dale me gusta, compártelo y suscríbete para ver más vídeos.